Buenas noches, estimados, ¿cómo están? Estamos aquí ya con el objetivo de continuar hoy día nuestras clases. Así que espero que estén todos atentos, contentos en esta noche muy especial, porque seguiremos aprendiendo muchas cosas. Estamos aquí, ya todos listos, creo, preparados. Entonces, el día de hoy tenemos algunas actividades muy importantes que tenemos que tener en cuenta y nos vamos a dirigir a la página 14 de nuestro libro. Importante. Mira, fíjense, estimados amigos, según la gramática, según las reglas que nos da, en este caso, el ministerio, vamos a ceñirnos a eso porque queremos, o nuestro objetivo es aprobar la evaluación de docentes, ¿ya? Entonces, voy a aperturar una nueva carpetita para poder empezar a explicarles un poco, ¿ya? Empezamos con aquí. Mira, fíjense, ¿cuándo ocurre este cambio? O en este caso hablamos del uso correcto de la L y la Q, ¿ya? Una de las reglas principales que nos dice aquí, es importante. Esto debes tener en cuenta, estimado, ¿ya? Y siempre, muchas veces nos hemos equivocado y hemos dicho, pues, no se escribe así o se escribe de otra manera. Pero en este caso, mira, antes la Q, no cambies la escritura, ¿ya? Y de aquí salen muchas palabras. Por ejemplo, la palabra walha, otro, hulhi. Si se dan cuenta, esas palabritas, estimados amigos, cumplen antes de la Q, que aquí vamos a señalarlo, vamos a encontrar la doble. Walha, hulhi. Entonces, este tipo de expresiones van a permanecer, ¿ya? En el quechua. Walha, hulhi, podemos decir, y esa es una regla muy importante. Y aquí en nuestro libro hablamos de eso, ¿ya? Como en el caso de, por ejemplo, es un caso muy clásico cuando hablamos y nos dicen algo, pero entiende esto. Algo está referido, no te dice, porque normalmente en Cusco le escriben así, algo, ¿ya? Escriben así. Pero según la norma estandarizada, ahora va a ser algo. Puedes pronunciar como algo o la manera de utilizar esta expresión. Conocer antes de aprender el quechua. Entonces, esto estamos hablando sobre algunas reglas todavía que nosotros tenemos que mejorar en nuestro aprendizaje. Ya tenemos que mejorar todo eso. Ahora, nuestro libro y encontramos aquí errores comunes en el uso de la M y la N. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en esta situación? Lo que debemos enterar es lo siguiente, estimados. En la mayoría de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, yo decía, cuando hablamos de la M, ¿ya? Cuando yo quiero hablar de la M, creo que alguien quiere ingresar. Cuando hablamos de la M, muchas veces, ¿cómo utilizamos nosotros esta expresión en el quechua? ¿Cómo? Primero debes entender que a partir de este momento, la M se convierte como un validador, ¿ya? ¿Cómo es ese validador? Aquellos que le dan seguridad a una expresión. Eso entiéndame, por favor. Seguridad. Esa le da énfasis a una expresión, ¿ya? Entonces, utilizamos eso. Por ejemplo, antes decías, por ejemplo, Rolly. Es una palabra, o en este caso, Rolly, mira, fíjate la palabra. Es un nombre. Entonces, ¿cómo tú utilizabas antes tu validador? Tú utilizabas de la siguiente manera.
En vez de la M ponías la N y que vendría a ser una expresión fija, segura y que diría Rolly, pero demostrando seguridad. Eso es lo que nos daba a entender antes, ¿ya? La N. Pero según la nueva norma que nos da el ministerio, esta N ya no vamos a utilizar de esa manera, sino ¿cómo vamos a utilizar? En vez de esta N, para evitar confusiones, ¿qué debemos utilizar? Debemos utilizar la M. Ya no va a ser rolling, sino va a ser rolling. ¿Ya? En el caso de animales, por ejemplo, usted utilizaba y decía algo, por ejemplo, algo hamuchkan, utilizabas, el perro está viniendo. ¿Ya? Pero en esa expresión, igualito, mira, utilizabas el validador, el perro está viniendo, ¿a serio? Ahora ya nos dice, oiga, ¿por qué ya no podemos utilizar? Para evitar confusiones, pues. Si usted no quiere confundirse, ¿con qué se confunden en este caso? Con la tercera persona del posesivo, pues dice wakan, su vaca, aljon, o aljon, su perro. Entonces, para evitar ese de confusiones, utilizamos la R. Aljon, hamochka. Aljon, hamochka. Entonces, esta M se convierte en un enfatizador, validador, el que le da seguridad a una expresión. ¿Ya? Entonces, es una regla que estamos aprendiendo y que debemos conocer. En cualquier caso, por ejemplo, dices Huey, ¿ya? Eh, Entonces, los validadores normalmente eran Purichkan, Asno, podría decir Pawachkan, Pawachkan o Pawachkan. Entonces, estos validadores a partir del momento vamos a cambiar. Igual van a ser ahora los validadores, van a ser un M. Joven Hamuchkan, podría decir Kuchim, ¿ya? Asno. Estos son los validadores que debemos entender o que debemos ya poner en uso, ¿ya? Muchas personas confunden la M y la N cuando están al final de una sílaba o palabra. Es una confusión muy común. Entonces, cuando yo utilizo la M y cuando yo utilizo la N, dos cosas aquí te voy a explicar. Utilizamos, ¿ya? La M para validar una expresión, ¿ya? Esa es la regla. Utilizamos la M, estimados estudiantes, para validar una expresión. Y utilizamos, ¿ya?, la N, ¿para qué? Para conjugar, ¿ya?, la tercera persona del... Esas son dos cosas muy importantes que usted tiene. Siempre va a tener que utilizar la M a partir del momento. Y si usted quiere utilizar la N, debes tener en cuenta que solo se va a utilizar para conjugar la tercera persona del verbo, ya sea en pasado, presente, futuro. ¿Ya? Entonces, dos reglas muy importantes que te van a ayudar bastante. ¿Ya? ¿Me han entendido esa parte? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Más, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, mira, tenemos esta primera parte donde tenemos que aprender la diferencia. Eh, Ahí tenemos algunos errores muy interesantes. Por ejemplo, Alim, ¿por qué no puedo considerar que es una forma correcta? Porque en este caso es una palabra raíz. Por tal motivo yo no voy a considerar como una forma correcta, sino es, en este caso es una palabra raíz y que tiene que servir como año. ¿Ya? No puedo escribir con un M. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Newham, yo estoy utilizado como validador, ¿eh? Newham, yo. O Pin, por ejemplo, aquí yo también puedo utilizar validador si deseo. O Pin.
Wasim bin kachkan, por ejemplo, podemos decir, vamos a utilizar ampam, ampam, ¿ya? Entonces, fíjense, se puede utilizar de esa manera estas expresiones, ¿ya? Entonces, ¿ya? Para que entiendan un poquito más. Y si no, van pues a los consejos prácticos, dicen, podemos utilizar una palabra termina en sonido nasal, piensa si debe llevar N en lugar de M, ¿ya? Yo siempre se escribe con ñuja y tú siempre se escribe con ham. Por ejemplo, en este caso, ham es una palabra raíz, no es validador, sino es raíz desde el inicio. Entonces, por tal motivo aquí ham no vamos a tener que cambiar ni decir que es un validador, porque son palabras raíces, ¿ya? Entonces, ese es el uso correcto de la M y la N que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué también un poco aclarar esto, estimados estudiantes? Porque por una simple razón, es un idioma, ¿ya? Es un idioma lleno ¿de qué? De validadores, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo yo utilizo los validadores? Por ejemplo, hay situaciones en las que tú utilizas y dices, pues, ñuja purichkani. Puedes utilizar un validador y decir, ñujaga purichkani. Estoy utilizando un validador, ¿ya? Por eso es muy frecuente el uso de validadores en el quechua. Por eso es que estamos explicando que la M a partir del momento se convierte en un elemento que da validez a una expresión, ¿ya? Entonces, eso hay que entender, ¿ya? Ahora, si vamos al uso correcto de la RS, ¿cuál es el uso correcto de? Muchos dicen que se confunden. ¿Cuándo? Aquí. Aquí es la confusión, ¿eh? En la S y en la R. Por ejemplo, tenemos la palabra huachca. Muchas personas producen este sonido de esa manera. Huachca. ¿Ya? Huachca o huachca. Esta es una forma incorrecta de producir o de escribir esta expresión. ¿Y cuál sería la forma correcta de esto? Huasca o huasca. Además de eso, el ministerio nos da dos posibilidades. Y esas posibilidades son estas, pues. Huasca es una forma laringalizada y huasca es una forma, pues, a partir del momento, ten en cuenta los siguientes, pueden hacer préstamos, ¿ya? Link, pero ¿de dónde voy a hacer mis préstamos lingüísticos? Entonces, nos dice la siguiente idea. Nosotros, como estudiantes o como docentes, podemos hacer préstamos lingüísticos de dos tipos. Internos, o sea, en este caso de otras variedades, ¿ya? De otras variedades del quechua. Si usted no encuentra una palabra en el quechua chanca, ¿qué puede hacer? Puede tomar, podría hacerlo, el quechua apoyado. Puedes prestarle una palabra. Y eso es válido, es normal. Si en caso de que ya no encuentres, puedes hacer del castellano. Puedes prestar del castellano una palabra. Entonces, tenemos ese tipo de préstamos que podemos hacer. Ahora, recuerden algo muy importante. Dentro de esos préstamos lingüísticos, hablamos que el quechua sureño está compuesto por qué? Palabras de modo simple, modo laringalizado, ¿ya? Laringalizado. ¿Quiénes son los laringalizados en este caso? Vemos aquí a los aspirados y los amigos. El ministerio nos dice, ahora tú puedes utilizar, seas chanca, cuchano, apurimeño, puedes utilizar
utilizar estos fonemas, puedes tomar la opción de utilizar solo cualquier expresión donde utilices este tipo de palabras, es válido, ¿ya? Ya no te prohíbe. Por tal motivo, en este libro, mira, decimos, por ejemplo, la forma incorrecta, machkai o mashkai, es una forma incorrecta de escribir. ¿Cuál es la forma correcta? Mashkai o maskei. Y si te das cuenta aquí, lo que debemos, o lo que vemos es que aquí estamos utilizando un fonema consonántico aspirado y aquí estamos hablando de un fonema consonántico simple. Entonces, ambos son válidos. Ambos son válidos. Kushka o kushka. ¿Cuál es la forma correcta? Kushka. Esa es la forma correcta que debes utilizar a partir del momento. ¿Te das cuenta? Igualito como aquí, por ejemplo. Aún he escuchado todavía palabras que dicen lapi o rapi. ¿Ya? La forma correcta nos dice, mira, usted puede utilizar del modo simple, que vendría a ser rapi, ¿ya? ¿Y dónde utiliza el modo simple? Aquí en Apurima. Y si es de Cusco, usted puede utilizar y decir rapi. Y estamos utilizando una expresión en modo aspirado, ¿ya? Entonces, mira, si te das cuenta, a partir de ese momento ya pues el quechua se convierte en una variedad bien amplia que nos da a conocer que podemos utilizar ya sea fonemas consonánticos simples, aspirados, glotalizados. Más que todo esto es exclusivamente cuando hablamos del quechua sureño, que está el ministerio dándonos, diciendo, por favor, utilicen este material, ¿ya? Rojo, sombrero, ¿ya? En este caso, por ejemplo, puedes utilizar también, si usted desea, el tema de chucu. En muchas zonas de Cusco decimos chucu, sombrero, ¿eh? Y también puede variar, varía en algunos lugares del Perú. No siempre vamos a llamar a chucu a sombrero, ¿ya? Por ejemplo, yo veía a unos amigos en Cusco mismo que utilizaban, por ejemplo, la expresión chira. ¿Qué era chira para mí? Por ejemplo, en mi barrio decíamos chira al cerdo, al chanchito, ¿ya? Pero en cambio, en zonas como, por ejemplo, Anta, decían a esas mantas de rafia, de plástico, donde las señoras cargan su... ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso también, estimados amigos, ¿ya? Entonces, esa es la tabla de errores de la R y la S que debemos tener en cuenta. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, puedes utilizar la palabra, ya no va a ser, por ejemplo, antes decíamos pusca, ahora puede ser puchka, kichka, ¿ya? Hachua, puedes utilizar, ¿ya? Y también puedes utilizar, por ejemplo, cusca, pascay, hiskay, ¿ya? Entonces, son términos que, según el libro que te estoy dejando, van a ser muy importantes para que tú puedas. Aquí tienen muchos ejercicios para poder relacionen, trabajen, vean, a ver cuál está bien, cuál está mal, ¿ya? Siempre va a ser importante los ejercicios. Si no hay ejercicios, por gusto nuestro aprendizaje. Por ejemplo, puchka, y matakama puchka. Buscamos, ¿qué es puchka? A ver, Sueca, ¿qué podría ser hispay? Hispay, ¿qué orina, es? A ver, hispay, ¿qué es? Imangama, orina, ¿ya? Vayan buscando. Eh, Rueca, ajá, muy bien. Mascay. Mascay es buscar, ¿sí? Tenemos mascay. Aquí tenemos errores. Mira, identifique el error y corrige. Ese cuadrito, ¿de dónde sale? Sale exclusivamente de este cuadrito que estoy dando. De esta forma incorrecta, de palabras que están en forma incorrecta, vas a corregir aquí abajo y te da opciones. Mira. Cusca, ¿cómo se dice Cusca? Y aquí pongo, por ejemplo, Cusca está mal, entonces la expresión correcta sería
busca, ¿no es cierto? Y tenemos más palabras. Por ejemplo, quisca. Aquí está pues totalmente errado esta expresión. ¿Y cómo yo escribo quisca? Pongo pues kichka, ¿ya? Kiska. Kichka. Entonces, mira, la expresión es así. Eso hay que corregir, ¿ya? ¿Kiska estaría bien o kichka? A ver, piensa. Kiska. Majen Malingama. ¿Kichka o kiska? Antipica no cae corimaico. Kiska nispa. A ver, ¿kiska? Ari. No, ¿Ya? Kichka. Eh, Kiska. ya, muy bien, Kichka. excelente. Eso es normal, mira. Kichka. Y quiero recordar, ¿ya? Ya. Muy bien, muy bien. Pero mira aquí lo que nos dice, estimados, dice. Muchos hablantes pronuncian la che como la S, ¿ya? Cuando estoy con mis papás digo, Kiska Tanzaro Ramoni. Pero debes entender lo siguiente, estimado estudiante. ¿Qué es lo que tienes que entender? Esto que te estoy diciendo. Pero la escritura nominalizada debe respetar cada caso. Entonces, por ejemplo, ya tu escritura va a ser pues kichka, pero tu pronunciación va a ser kiska, ¿ya? Entonces, para temas de evaluación del ministerio, si queremos hablar de escritura, hay que nominalizar, ¿ya? Esta es la idea que nos da el ministerio, que es la manera normal de hablar o de escribir. No decimos puchka, decimos puska, puskarushani, igualito en este caso. Pero la forma normalizada, la forma según la norma que te da el ministerio es puchka, puchkaile, o si deseas puedes hablar puchka, ¿ya? ¿Me entiendes? Pero esa es la forma normalizada, ¿ya? Por ejemplo, hasua, de esta manera, ¿ya? O con una H todavía, hasua, ¿ya? Pero nos dice que esta S ahora ya no es así, sino va a ser con H, hasua, hasua chkanin, con ampuncha. O sea, son palabras que están estandarizándose para el ministerio, ¿ya? Y te recordarte siempre que mejorar, en este caso, la evaluación de lenguas originales, ¿ya? Es nuestro objetivo. Porque si yo dictaría quechua, pues ya, pues voy a dictar el quechua pentavocálico, y normal, pues no voy a tener problemas, ¿eh? Pero en este caso, fíjate, Pachua, podemos utilizar la S, ¿qué nos dice? ¿Ya? Cusca, Pasca y Hispay, ¿ya? Una Más pregunta, Más profesor. adelante iba más ejemplos de esto que... Adelante, adelante. Puedo hacerle una pregunta. Te Justo en escucho. esto del Cusca, Pasca y el Hisp, ahí está apostrofado. ¿Es normal que se pueda pronunciar así? Es normal, claro, es Ya. normal. ¿Ya? Por ejemplo, este ¿Y término su escritura Hispay, también? ¿Su ¿ya? Vamos a hispatura? copiar. Ya, su escritura te da dos opciones el ministerio. Oiga, señor, mira, usted puede utilizar el término hispay o el término hispay. Ish, Mira, fíjate, hispay. ish. ¿Cuál es la Ya. diferencia? La diferencia en este caso es esta, que este hispay es una expresión, es el quechua de Cusco, ¿ya? Y este hispay es el quechua chanca. Chanca. Y te dice el ministerio, tienes las dos opciones para que tú utilices, pero ojo, que sea trivocálico, solo tres vocales, En la ¿ya? escritura. Entonces, a este grupito de palabras que llevan apóstrofe, el ministerio lo llama, el ministerio lo llama laringalizado, ¿ya? Laringalizado.
¿Y quiénes están dentro de los laringalizados? Para que entiendan, están los aspirados y los glotalizados. Estos dos tipos de consonantes están dentro del laringalizado. Laringalizado. Entonces, es válido ambas expresiones, puedes utilizar, ¿ya? Por ejemplo, si yo doy mi examen y me dice, a ver, vamos a escribir el verbo waikui, dices en Cusco, ¿eh? Waikui. Es una manera, o es la manera de decir cocinar, ¿sí? Waikui. Pero si tú te vienes a Ayacucho, vas a decir yanui. Pero ambos son válidos. ¿Y por qué son válidos? Porque la primera, recuerda, es una forma laringalizada y la segunda es una forma simple de decir. Pero ambos son válidos. ¿Por qué? Porque el quechua sureño habla de la combinación entre el quechua collao y el quechua Collao. chanca. Ay, Esa es ay, la ay. combinación que debes entender. ¿Ya? Gracias. Entonces, es, por ejemplo, la expresión Ica. Excelente, excelente. Gracias por tu pregunta. Ica, por ejemplo, es una expresión cusco que decimos a la flor. Y aquí vas a encontrar guaita. ¿Ambas expresiones son válidas? Sí. Yo puedo plantear una oración y decir, por ejemplo, kait Ica, ¿ya? Ica, munaicha, ¿ya? Puedo decir, esta flor es bonita. Pero en quechua chanca puedo decir, kai guaita, puede decir, sumach cha. Ambas expresiones son válidas, ¿ya? Son válidas. Solo que debes tener en cuenta que esta escritura o la escritura debe ser trivocálica, nada más, ¿ya? Y algunas reglas que les estoy dando que deben cumplir. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esas son las formas laringalizadas que nosotros vamos a utilizar durante nuestro curso, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí también tenemos algunas actividades que estamos, si 7, hablamos de esto. Por ejemplo, complete las oraciones con la palabra correcta y dice, mi abuela compró una soga. Huasca. Huasca, ¿Cómo se profesor. dice en quechua? Soga. Huasca. Huasca. Huas, Huasca. Huasca, profesor. Huasca. huasca o simplemente huasca. ¿Ya? Huasca. No hay huasca. Huay- ¿Alguien yucateca, hermano? Huasca. 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 A ver, fíjense. Y en el libro, Huasca. Una regresen la, un poquito y aquí está. la segunda sería ¿Cuál laringalizada. es la manera correcta? Esta, ¿no es cierto? Sí, ajá, alguien cacha, alguien cacha. Esta es la segunda, laringalizada, ¿eh? Porque estamos utilizando fonema consonántico, en este caso, aspirado. Huasca. Y es interesante, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Apurímac no vamos a encontrar muchos laringalizados. La mayoría de las personas van a hablar de forma simple, ¿ya? Por ejemplo, mis familiares hablan y dicen, Huasca, Huasca tapramusa. O sea, y cuando yo hablo, Huasca tapramusa, digo, Huasca tapramusa. Esa es la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, Juan quiere, ¿qué cosa? Buscar, buscar en quechua, y matajama, buscar. Mascai. 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 Mas- Mascai. ¿Mascai o Mascai. sería machcai? ¿Cuál sería? Mascai. ¿Machcai o mascai? Mascai. Mascai, ¿no es cierto? Mascai. Mascai. Mascaramos. ¿Y dónde está eso? También está aquí arribita, donde hemos avanzado. Igualito está. O sea, los mismos ejercicios que ustedes están viendo, porque son pocas las diferencias, les estoy planteando. Mira, aquí está. Machcai, machcai. Y la forma correcta es mascai o mascai. ¿Me entiendes? ¿Ya? Esas son las formas correctas que debemos utilizar. Y aquí ya les dejo para que ustedes trabajen. Todo esto ya tienen que estar trabajando ustedes. ¿Ya? Ahora, nos dice, elige la opción correcta. Elige la palabra bien escrita en cada caso. En este caso, ¿cuál sería la que está bien escrito? ¿Huasca o huasca? ¿Cuál está bien escrito? Huasca.
Huasca. La B, Huasca. profesor. Marin, Gachcam. La B. Dos. ¿La B, B o la A? profesor. La B. Huasca, no. ¿La A o la B? La A. B es la correcta. La La A. A. La B, profesor. Con la 3, La Cusca B. o Cuchca, ¿cuál está bien escrito? Y para eso regresa un poquito, aquí está, mira, y ven, mira. Cusca es la forma correcta, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. es la forma correcta. Aquí, mira, el así está, ¿cuál es la forma correcta? Esa, Hispay. ¿Cuál Hispay. A. sería la forma correcta? A ver. Es His, la by profesor. La Hispa. A. forma A. Ah, correcta, La ¿no A. es cierto? ¿Ya? Entonces, trabajen eso. ¿Ya? Trabajen. Ajá. Eso está de acuerdo al libro, nomás los ejercicios. Ahora, recuerden esto, mira. En el quechua sureño, mira, aquí te voy a explicar algo interesante. En el quechua chanca, solo llegamos a este nivel de utilizar cha, nada más. ¿Ya? Nunca vas a escuchar en el quechua chanca aquí en Apurímac a una persona hablar con el aspirado. Nunca vas a decir cha. Siempre va a estar el cha. ¿Ya? Pero en Cusco encuentras pues a una persona que habla con cha. Chapo, chacho, chacha. ¿No es cierto? O simplemente también puedes utilizar una expresión glotalizada. Cha, chaki, chara, charlay, chichay. Entonces, el uso, de acuerdo al ministerio, nos dice, estos tres fonemas consonánticos son válidos, son especiales que se habla en Cusco. Y este es el, ¿ya? Entonces, veamos, mira, ¿ya? Existen tres sonidos africanos y aquí están los tres sonidos y cada uno tiene una forma específica de Usarse. utilizarse en las palabras. Por ejemplo, nos dice, cha es el sonido africano simple. Recuerda esto. Simple es la cha. No es un sonido difícil de producir. Chaki, chiri, chukcha, es simple. Y el segundo, vemos que es una expresión aspirada, ahí como su nombre indica, que nos exige que debemos producir con una ligera exhalación. Y ahora, si usted se viene aquí a Ayacucho, o a, ¿ya? O en algunos casos, por ejemplo, dice, hangran kachkan, hangran kachkan. O sea, palabritas así que varían un poco, pero el significado es el mismo, ¿ya? Y el cha, que ahora viene a convertirse en un laringalizado, ¿ya? Pero recordante, con un golpe seco en la garganta, como la palabra, por ejemplo, churu, churu, ¿no es cierto? Si tú dices, a ver, voy a decir en modo simple, churu, ¿ya? Puede utilizarse muchas veces, pero ¿qué más que chuachán? Por eso yo les digo a mis estudiantes aquí, más términos, más vocabulario, es más rico en vocabulario. ¿Ya? Entonces, por tal motivo es que el quechua de Cusco siempre está en complemento con el quechua chanca. Por ejemplo, le pregunto, a ver, ¿cómo se dice ventana en quechua? En quechua chanca no van a encontrar casi ventana en quechua. Y algunos se dice ventanacha. ¿Ya? Entonces, pero es un préstamo lingüístico del castellano. En vez de decir ventana, pues rumaray. En quechua de Cusco existe la palabra rumaray. Rumaray es ventana. Entonces, puedes utilizar esa expresión. ¿Ya? Por eso hablamos de préstamos lingüísticos. ¿Ya? Es normal, ¿ya? Reglas del uso. ¿Cómo podemos utilizar las palabras? Por ejemplo, la palabra final, my pitch,
recuerda esto. La CH nunca en la vida va a ir al final de una palabra. Nunca. Eh, por ejemplo, la CHH tampoco va a ir al final de una palabra. No van. La CHA, peor. No van. Nunca estos tres fonemas van a formar el final de una sílaba o de una palabra. ¿Ya? Por ejemplo, chumpi, puchka y más podría ser, pero es un poco un caso muy, muy raro ya. Por ejemplo, ¿qué es chalai? O chalai, por ejemplo, podría ser, ¿eh? Utilizamos chalai, ¿ya? O chaya. ¿Qué es chaya? Algo que no Hojas de maíz seco. pesa ligero, ¿eh? Ajá, Chaya. ¿Ya? Por ejemplo, mucha. ¿Qué es? Y más llama mucha, Desgranar el maíz. desgranar, ¿no es cierto? Cuando Sí, dicen, quita desgranar. mucharos aquí, te voy a desgranar los Mucho. dientes. O sea, palabras de ese tipo. Por ejemplo, aquí tenemos chunjai. Es Succionar. mucho es desgranar maíz, ¿ya? Pero chunjai y más como chunjai, Succionar. absorber, ¿no es cierto? Absorber. Chunjai, absorber. Ya. Hichay, echar, ¿no es cierto? Hichay es echar. Entonces, Echar. sí es una manera más sencilla de utilizar, ¿ya? Ahora, algo interesante aquí, estimados. Lo que debemos entender, ¿ya? Cuando ustedes encuentran una palabra que encuentres con pishja, por ejemplo, voy a poner con un color rojo o un moradito. Pishja, mira, fíjate esto, ¿ya? Si te encuentras con pishja, la S, ¿ya? O en este caso, por ejemplo, pishja, la S muchas veces suele ser reemplazado por la, en muchos casos vamos a reemplazar, en vez de decir pishja, ¿ya? Pero estas son formas en las que muchas personas hablan. Justo hablamos y decimos pishja, pero recuerda, tu escritura tiene que ser pishja, ¿ya? Para que no te equivoques en tu evaluación, tu escritura es pishja, pero tu pronunciación puedes utilizar eso. Pishja, hamsaku, pero en tu escritura, pues ya no debes equivocarte. Tú debes decir pishja, ¿ya me entiendes? Por ejemplo, también se utiliza en Cusco y decimos ashka, pero la manera correcta va a ser ir de esta clase según la forma normalizada, nominalizada, estandarizada del quechua, según el ministerio, es esta. Y en este caso, si te estás dando cuenta, la SH va a estar reemplazándose con la CH. CH. O simplemente la S va a ir cambiando, pues. Y tú vas a decir HK, ¿ya? Pichka, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, también nos dice, mira, nos dice, opciones ya que encontramos de acuerdo a las zonas, ¿no? Chuhai, dicen, ¿eh? Chuhai, o Chuhai, ¿ya? Chuhai, te dicen. ¿Qué de Chuhai? Pero vas a encontrar en algunos lugares, por ejemplo, el 2022 trabajé por Paucartambo y encontraba y decía, Chuhai, o sea, estirado hablan algunas personas, pero la forma correcta siempre va a ser esta, Chuhai o Chuhai, ¿ya? Escúchame esta pronunciación. Si usted va a estar en quechua chanca, esta Q se produce como la doble J. En casos dices Chukai, cuando eres más pequeño, ¿ya? Entonces,
por ejemplo, aquí algunos en vez de lanzar dicen Wikapai. O sea, también hay otra palabra. Wikapai, lanza. ¿No es cierto? Wikapai, y Wakapai, por ejemplo, Cherumita Wikapai, lanza esa piedra, te dice. Existen palabras que tienen el mismo, la misma traducción a castellano, ¿ya? Entonces, también, pues, así como el castellano, tenemos palabras polisémicas, ¿ya? O también palabras sinónimas, chuja y wicapay, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen wishkuy, bota, ¿no es cierto? Son sinónimos, porque están de la misma naturaleza, ¿ya? Wischuy, Por ejemplo, en Cusco decimos wiskay, wischuy, ¿ya? Botar, Aquí es wischuy. Ya, de botar. eso viene profesor, ¿se puede decir que también puede ser contextual? ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos wiskay. En Cusco se dice whis. Claro, puede ser contextual. Es que recuerda que el quechua es muy, muy, muy contextual. Por ejemplo, dicen, "Ay, no, votar, por ejemplo, dependiendo qué elemento vas a votar. Si yo voy a votar una casa, digo, que vas a cumpa, y es para levantar un objeto con la mano y lanzar o botar, arrojar, ¿ya? Pero también les digo que el quechua es súper contextual. ¿Usted quiere entender un poquito más el quechua? Hay veces es necesario que te vayas al contexto de la oración, ¿ya? En el tema de lecturas es donde vamos a aprender un poquito más de la contextualización, cómo podemos nosotros responder una pregunta de acuerdo al contexto del texto, ¿ya? Ahorita estamos dando algunos aspectos sumamente importantes para que nuestro quechua sea, pues, tenemos aquí, dice, mira, Wishai o Wishai. Wishai, algunos utilizan aquí por aprima, pero la forma correcta para escribir va a ser Wishai o Wishai. Con apóstrofo y Las otro dos sin son apóstrofo. válidas. O así quita Wishai, Con Kutawish, Wishai. la CH. Pero tú puedes todavía por ahora pronunciar y decir Wishai. Whisky. ¿Ya? Entonces, la pronunciación es válida, pero la escritura tiene que ser distinta, ¿ya? Esos son algunos errores que encontramos en la CH, ¿ya? Whisky, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, y nos dice, la H es la forma más común y puede ir en cualquier parte de la palabra. Al fin, ¿ya? Y dice, la C, la cha y la cha solo van al inicio o medio de una palabra. Nunca al fin. Ahora, no escribir es SH o S, ¿ya? Ya no podemos utilizar la SH, tampoco la S, sino en lugar vamos a escribir con la SH. Pish y no fisk, ¿ya? ¿Me entiende? Ya en este caso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos también algunos ejemplos para poder nosotros relacionar. Por ejemplo, chachu, imatkama chachu. Para empujar caracol, bastante 5 luces. Imatkama. A ver. Nacho, Achka, desgastado, imatkama. Achka. Desgastado, ¿eh? harto, Achka, imatkama. bastante, Bastante. Harto. Mira, en este caso, por ejemplo, achka, bastante. ¿Ya? Kichka, imatkama, kichka.
Espina. espina, Kichka. Kichka. ¿Qué es kichka? A ver. Espina. Kichka. ¿Qué es kichka? Espina. ¿Ya? Kichka, espina. Ya tenemos ejercicios todavía. ¿Ya? Corrige. Otra vez un ejercicio para corregir. Esto, a ver, ¿cómo se dice? Pishja, ¿estará bien? ¿Estará bien? Y regreso y veo. A ver, ¿cuál sería la forma correcta? Y Es sin S, encuentro. con C, tiene que ser CH. Ah, pishja, había sido la misma. Ajá, sí. Entonces, tenemos cantidad de ejercicios estimados para que ustedes trabajen. Trabajen en esos ejercicios, ¿ya? Trabajen, por favor. Igualito, tenemos oraciones incompletas. Ayer compré un uso para hilar. Y marcama uso. A ver. Y marcama Pushka. uso. Pushka. Choro. Ichkai. Chaska. is, Pushka. A ver, piense. Ya, véanlo. ¿Cuál tiene bastante? ¿Cómo se dice? Ya, mira, aquí sí voy a un poquito demorar y decimos esto, ¿eh? Por ejemplo, Achka, ¿ya? Achka es bastante, bastante. Bastante. Pero recuerda esto, ya. Bastante, pero ¿ya? Para sustantivos contables. Recuerda, solo para sustantivos contables. Achkata papata para música. Achkata sustantivos no contables, utilizamos el nishu. Nishu. ¿Y cómo es el nishu? Por ejemplo, dices nishuta para Nishuta. Nishuta. muchka. Para muchka. En este caso, Hasta la A. utilizo pues el nishu para sustantivo como bastante, ¿ya? Bastante, pero ¿para qué? Para sustantivos no contables, ¿ya? No contables, en la mayoría de los casos, no contables. Cuidado que te equivoques y digas, nishuta, o algunos utilizan esto también para contables, pero más es referido para los no contables, ¿ya? El nishu, para los que no podemos contar, no podemos medir, por ejemplo, un nishu está ropa de muchkan, está haciendo mucho calor. demasiado, Nishu está ya, demasiado. por ejemplo, no podemos medir en este caso la capacidad intelectual de una persona. Pero en acá, sí, pues, tapamos, trae harto, pero en este caso, con contables, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, estimados, ¿ya? Achka, contables y entender. Ejercicios aquí igualito para que trabajen. ¿Cuáles son las correctas y cuáles son las adecuadas? Ahora aquí te pide transformar las palabras en la forma correcta utilizando estos tres consonantes. Cha y ya. Disculpe, profesor, Chuhai, which high, por ejemplo. Aquí es distinto, ¿eh? CH. Tiene que ser en Por Wishkai. ejemplo, busca. Está bien, Pushka. Sí, adelante con tu ¿dónde lo puedo, pregunta. dónde puedo encontrar ese libro? Ya, aquí, por ejemplo, ya. Pizza, ¿cómo se llama? ¿Pizza está bien o debemos corregir? Faltas la S, hay que. Exacto. Pizza. Pishka. Ah, claro, el libro. Me escribes al interno, porfa, ¿ya? Ya, ahí Ya, Su número, mire, por favor. o Achka. Aquí también tenemos que corregir, es decir, Achka, ¿no es cierto? Achka es la cantidad. Achka. Por ejemplo, Chuhai.
Votar. Aquí está mal. No decimos Con una sola H. chuhai, sino decimos chuhai, Chuhai. Como doble J. con una sola chuhai. Hacer chuhai. Por ejemplo, tenemos aquí, ya, hichai, echar. Y pongo aquí, y digo, hichai, ya, ese sería hichai. ¿No es cierto? ¿Ya? Un error muy interesante que antes también veía en mis estudiantes es esto, por favor. Miren, recuerda, si usted va a estar en el quechua chanca, la Q, ya, esta famosa Q, ¿cómo se produce? ¿Cómo suena? Esa J. Q suena como la doble J. Por ejemplo, una expresión que te digo, juri, juri, ¿ya? Y es muy distinto cuando tú utilizas, por ejemplo, hatari. En este caso, la H solo suena como una Como una J. J. Entonces, muchas personas suelen confundirse de esto, ¿ya? Y llegan a escribir, por ejemplo, esta palabra y dicen hatari. En este caso, esta expresión está mal. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Porque esta suena como la doble J, como aquí te digas Juri, Juri, Julji. Pero acá si dices Hatari, el Hatari es simple, Hatari. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Para los que hablan quechua. Por ejemplo, chasca, ¿cómo se escribe chasca? Estrella. Tenemos dos versiones. En quechua chanca escribirías chasca y en quechua collao escribes chasca. Apostrofado. Ujú. Ambos o Chasca. ambas expresiones son Son válidas. Chasca o chasca. ¿Ya? Son válidas. ¿Ya? Entonces, cuando usted dé su examen, puedes utilizar cualquiera de las dos chasca, chasca. expresiones. ¿Ya? Entonces, no se haga problema. Tienes varios ejemplos para trabajar. Y todo esto, ¿de dónde salió? Salió pues de este cuadrito que hemos tenido. ¿Ya? Este cuadrito que hemos tenido. De aquí está saliendo. ¿Ya? Además, decirles que las clases están quedando grabadas. Si usted desea repetir, también vamos a compartir. Tenemos todo grabado. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, continuamos con otra vez un grupo de fonemas consonánticos. ¿Y cuáles son esos fonemas consonánticos que debemos entender? Mira, te voy a explicar. El quechua chanca llega hasta la K. Vas a escuchar palabras con la K. Kiro, Kiche, ¿ya? En cambio, el quechua de Cusco llega hasta la K. Llega hasta la K. Pero ambos, los tres, conforman el quechua sureño, ¿ya? El quechua sureño, lo que el ministerio nos dice, oiga, usted contratarse, si usted desea ascender, si usted quiere ser director, la evaluación es, la K es un sonido totalmente simple, fácil de producir, no vas a tener dificultades con la K, como en la palabra cuca, Simple. no tienes dificultad. En la palabra cunca dices, pues, oiga, cunca es sencillo de producir. Pero cuando ya pasamos un poquito, nos encontramos con el famoso aspirado. El aspirado ya tiene pues un poquito de dificultad para producir. Tú tienes que hacer una ligera exhalación de aire, como en la palabra cuchi, produciendo un sonido aspirado, generando frío. Se puede utilizar. En quechua chanca, por ejemplo, normalmente se dice cuchi, ¿ya? Cuchi ta aparamo y te dice. Y no te van a decir cuchi, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿ambas expresiones son válidas? Sí, son válidas. Puedes utilizar la expresión cuchi o cuchi, utiliza cualquiera de ellos, porque está dentro
de la forma estandarizada. ¿Ya? Por ejemplo, el tercer caso hablamos de A, que es laringalizado. Este laringalizado podemos decir que es el que más dificulta a las personas en producir, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero producir, en este caso, este fonema consonántico, quiero producir el sonido, se me hace más difícil, pues. Por ejemplo, la palabra aira, aira, que viene a ser rana, es el término aira. Cuando tú dices rana, ellos te van a decir, imata ranare, ambato, profesor, ya está. Entonces, se puede utilizar así, ¿eh? Entonces, por esa misma razón, por esa misma, ¿qué se llama? De deficiencia o la falta de vocabulario en el quechua chanca es que se normaliza, complementan con mucho vocabulario, ¿ya? Porque normalmente a una persona que habla quechua chanca aquí por Apurímac le vas a escuchar hablando en castellano, ¿ya? Como por ejemplo, ventana en mi jato un casa, por ejemplo, y no hay ventana, pues para ellos. O sea, para evitar ese tipo de situaciones, préstamos en castellano, lo que hace el ministerio es unir y decir, ya, pues a partir de ahora, el quechua chanca, el quechua collao, son el quechua sureño. Pueden utilizar los términos adentro que hay en cada variedad, pero algunas reglas se van a modificar. Y todo lo que te estoy enseñando es modificado. Ya es lo que se está modificando. Aquí nos dice, por ejemplo, mm, que la K puede ir al final, como esta palabra pacha, ¿ya? En algunos casos. Siempre van a ir al inicio, por ejemplo, aquí dice kuchi al inicio. Aquí también, por ejemplo, kumu que va al inicio, y aquí podemos utilizar ispiño, ¿ya? Alla, ¿ya? Likla, o sea, palabras así que pueden ir al interior de la palabra, ¿ya? Entonces, reglas importantes es eso. Ahora, aquí hay un error súper garrafal que siempre hemos tenido muchas personas, es la forma de utilizar esto. Por ejemplo, en Cusco puedes utilizar jo, por decir, pero la forma correcta de escritura siempre va a ser jo, ¿ya? Jo, uno o una, ¿ya? Recuerda eso. Ahora, otra forma. Tenemos aquí la palabra liglia. Recuerda esto, la H. Entonces, aquí está mal. Muchas veces hablan de liglia o lion. Esa es la forma correcta. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, nosotros debemos utilizar así, liglia. ¿Ya? Liglia. Muy bien. Creo que están entendiendo. Por ejemplo, aquí, mijuna. Mijuna. O en algunos casos dicen, aquí se escribe así con J, mijuna. Pero recuerde, estimado, el ministerio te da dos maneras de escribir. Usted puede escribir mijuna con KH, ¿ya? O simplemente usted puede escribir, ¿ambos son válidos? Sí son válidos, ¿ya? Son válidos ambos, ¿ya? Yo quiero decir mijuna y micuna, ambas expresiones son válidas. Pero en la pronunciación puedo pronunciar y decir mijuna o mijuna, pero mi escritura tiene que ser así, como te estoy mostrando. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, algunos también tienen confusión con este tema de la rana y te dicen Kaira o Kaira. Esta Kaira podría ser una variación del quechua en una zona específica de Cusco, pero la manera correcta es Kaira, que te da el ministerio. Oiga, vas a utilizar y vas a decir Kaira, ¿ya? Y utilizar Kaira. Pero ambos, con este sonido Kaira, puedes utilizar él de manera
Simple. ¿Ya? Entonces, simple, ese es el nombre. Simple y laringalizada, Por ¿no? ejemplo, picture. Normalmente cuando nosotros producimos el sonido, encontramos. Sí, sí, se puede utilizar la laringalizada aquí. ¿Ya? Por ejemplo, en picture, las formas de producir el sonido es esta. Dice esto, picture, picture, picture. Pero la forma adecuada de escribir es esta. Picture. Y ahora te das cuenta que está mal escrito. Entonces eso también hay que corregir. Nos enseña el libro del ministerio para nosotros corregir. ¿Ya? ¿Entendido? Creo que sí me están entendiendo. Sí, ¿Ya? sí. Espero que me estén entendiendo bien estas partes. Porque estos son aspectos básicos que vamos a conocer del quechua. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? A ver. En este caso, estimados, por ejemplo, la K y la Q antiguamente generaban mucha confusión. En este caso, ya mucho con esto. Solo nos da algunas aclaraciones. Por ejemplo, Liglia tenemos que escribir con K. Wixa, por ejemplo. Picchu también puedes escribir, debes escribir con K. Y en el otro caso, por ejemplo, después frito, papatirti, ¿ya? Yachachir, ¿ya? Yachachir. Puchi, puchi, ¿qué es puchi? Revanza, Rebalsar. ¿ya? Entonces, O WhatsApp. ya, Sí. cuando tú vas a servir algo por la leche, puchiro, me dices, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ha rebalsado. Rebalsar. Entonces tenemos eso. Es hora de practicar. Todo lo que hemos aprendido está aquí. Por ejemplo, who. ¿Qué es who? Uno, una. Pukio, Uno voy o marcaba unos. pukio. Fíjate, ¿ya? Pukio. Manantial. 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 Manantiales. Manantial. ¿Ya? Tenemos ejercicios, ¿ya? Para trabajar. Claro, uno, por ejemplo, como Imanami. Ya. Ya, antes de que se vayan, ¿qué les parece? Lo que estoy viendo ahorita es que si aplazamos, si adelantamos nuestras clases a las 8 de la noche, ¿les parecería bien? Sí, Sí, sí está estaría bien. bien. Sí, Mejor ¿Qué tenemos dicen? que cursar otros cursos a ese horario. ¿O está bien a las 9 de la noche? 8:30. Está bien a las 9. 8:30. Está bien a las 9. Ya 8 de la noche tenemos está bien. clase de 7 a 8. Está bien a las O de 9. 8 a 9. Allí llegamos, 8 Está bien. 9. o 9. 8:30. Que sea a las 8. Alguien me invita. Está bien, A las está 9. bien, entonces a las 9. Ya, a las 9 8 está bien. bien. A las 8. Seguimos las 9. Debemos, conéctense. Ya, esa es la idea. Entonces, ya. Maestro, a las A 9. las 9. Ya. Trabajamos hasta las 8. Lo A más las 8. seguro es que, mira, para nadie, Sí, maestro, a las 9 sería. 8:40. Que el profesor también está más 8:50, ¿ya? cansado, pues buenas noches. 8:40, 8:50. Ya. Muy bien. Ahora continuamos un poquito más. Sí, pues a veces yo también trabajo, pero igual. Ya mira, vamos a corregir los errores. Aquí tenemos algunos errores. Todos los errores, ¿de dónde saco esto? Tengo que regresar un poquito y hacer retroalimentación de todo lo que hice. Aquí está, mira, de este cuadrito es lo que estamos corrigiendo. Por ejemplo, si me ha dicho mi juna, fíjate, aquí abajo vas y encuentras, a ver, mi juna, ¿cuál sería? Aquí tienes dos opciones para contestar. Puede ser mi cuna, mi cuna, Mi cuna o simplemente puedes y aspirada. utilizar mi Cuna con aspirada. Simple y Ajá, las dos aspirada. opciones
son válidas. ¿Ya? Las dos opciones son. ¿Ya? Oraciones incompletas. ¿Ya? Por ejemplo, mi manta es roja. ¿Ya? Aquí se me fue 3 palabras. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, vamos a poner. Yo quiero comer un poco de comida. Comida, ¿cómo se dice en quechua? Pongo mi hijo. Na. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Elementos correctos. Mi mamá usa mejor cristal. Y regresas un poquito y encuentras, a ver, ¿qué es cristal, profesor? Y matajamba HP. cristal. Crispín. ¿Ya? Crispín. Entonces puedo poner aquí y dice, ¿ya? Cristal. Normalmente se escribe de esta manera. Crispín. ¿Ya? Crispín. ¿Ya? Y aquí arriba hay que corregir algunas cosas. Esta palabrita se me fue. Crispín. Crispín, algo dice, ¿eh? Crispín. ¿Ya? Sí, sí, te escucho. ¿Ya? Bueno, ya tenemos un video aquí, por ejemplo, dice, elige la opción correcta. Usted elige la palabra que está bien escrita. Por ejemplo, si aquí en la 2, ¿cuál sería la palabra bien escrita, estimados? Mayrim Gam. ¿Liglia o liglia? Mayrim Alingam. ¿Cuál de los dos está bien escrito? La B. La A. La A, líquida. Entonces, Ah. se Ah, mencionó la A. Por eso es importante. ¿Y saben por qué también? Ya, mire, está bien. La A está correcta, la A está correcta, ¿ya? La A es correcta. ¿Y saben por qué también este libro está hecho en blanco y negro? Porque es para que impriman, pues, ¿ya? Entonces, impriman. Lo hago en blanco y negro para que vuestra impresión salga súper económica. Porque tengo libros a la impresión te va a salir más caro, ¿ya? Por ejemplo, aquí, Pacha, ¿cuál es la expresión adecuada? ¿Pacha o Pasha? Me dicen y Alingama. Punta. La A. A ver, Pacha. Pacha. La A. La A. Pacha. Esa es la expresión. En esta 8, Pukio o Pukyu. Me dicen Alingama. Cogio. Pugyu. A ver, piensa, Pukyu. Cheguy. Va a ver castellano más. Piensa, Cheguy. Por ejemplo, la palabra piensa, Cheguy podría ser un poco complicada. Esa es la expresión correcta. ¿Ya? Pukyu. ¿Ya? Entendido. Muy bien. Ya, aquí es piño, por ejemplo, es la expresión correcta, ¿ya? Entonces, estimados amigos, hoy día nuestra tarea, entonces, aquí en el documento que hemos, ¿ya? Completar o resolver, ¿ya? Los ejercicios, ¿hasta qué página? 23. Ejercicios hasta la página 23, ¿ya? 23. Recuerda que todos los lunes vamos a tener evaluación, por favor, y hay que estudiar, ¿ya? Entonces, nuestra tarea, días tú dijo? tienes que estudiar siquiera 2 horitas Lunes. extra haciendo tu trabajo, ¿ya? Lunes. Manacho. ¿Hasta Los qué días página? martes, jueves y sábado son las clases, y para el día sábado ya tienen que terminar hasta la página 23, elaborar todito, Profesor, las tareas, las dos actividades, ¿ya? Sí, sí. Ya, sí, el ahora, día de hoy yo aparte de me ello, estimados incorporo. amigos, ¿Me podría dar el aquí libro está para poder nuestra página, pasar? aquí voy a subir, Maestro, el ya, libro, por favor. escríbeme al WhatsApp, ¿ya? Me escribes. Voy a subir ya todos los archivos que hemos avanzado de la anterior clase y esta clase, y les voy a compartir.
¿ya? A todos para que puedan trabajar ahí, ¿ya? Entonces, ya pues, vayan leyendo, los que tienen ya los materiales, vayan aprovechando también algunos cuentos que tenemos, vayan leyendo, vayan contestando, porque esa carpetita está full de materiales, ¿ya? Entonces, pues, estimados amigos, dicho esto, nosotros esta noche llegamos hasta aquí, pues sí vamos a enviar, ¿ya? La grabación también, amigos, ya está todo, ¿ya? Solo voy a ordenarlo y les voy a pasar el dato, ¿ya? Liliana, te escucho. A ver, dime, Liliana. Profesor, buenas noches. ¿Dónde envía el material? ¿Lo va a subir a un drive? ¿Cómo lo va a enviar? Ya, mira, estimados, aquí es nuestro material, pues, ¿dónde está nuestro material? Mándame a ver, bicho, que se mande aquí, está en otra carpeta, ¿ya? Pero aquí a esta carpeta vamos a subir todos, ya, aquí. Ya tenemos nuestra carpeta de Drive, donde están todos los materiales, recuerden esto, ya. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente, vamos a crear una carpeta exclusiva para el quechua. Entonces, ingresen en esa carpeta, van a encontrar las clases grabadas, van a encontrar estas actividades extra que realizamos, por ejemplo, estos, vamos a encontrar ahí. ¿Para qué? Para que se puedan guiar con eso también, de acuerdo a la clase, ¿ya? Entonces, aquí está, mira, fíjense, estimados, ¿ya? Este librito de cuentos clásicos y andinos, vayan leyendo. Si quieren aumentar vocabulario, vayan leyendo ese libro, ¿ya? Pero aparte de eso, lo que les voy a pedir es que ingresen a vuestra carpeta, donde se les va a compartir todos los materiales. Ahí van a encontrar mucho, mucho más. Si usted quiere ganarme un poquito más aprendiendo, ve estudiando ya los 98 videos que se les ha dado. Ahí está hablando sufijo por sufijo. Uno por uno estamos hablando los sufijos. Entonces, aprovechen eso. Ya pues nos está cargando. Es que como estoy transmitiendo por TikTok, por YouTube y por Meet, todavía una sola señal de internet todavía, está un poco más complicadita esta situación. ¿Ya? Aquí es nuestra carpeta, estimados. Ya, mira, lo que ustedes tienen que buscar es esta carpetita. Todo esto se les ha compartido. Entonces, usted busca esto, quechua sureño según Minedu 2025. ¿Ya? Aquí adentro está el libro que les estamos dando. Y aquí está el manual de escritura. ¿Ya? Vean ambos documentos. ¿En dónde está esto? Está aquí, en la carpeta que se les acompaña. Quechua sureño. Ahora, ustedes si desean adelántenme con estos videos. Miren, en estos videos, estimados, les he explicado claramente en quechua, ¿ya? A ver si me hace relegar esto. Pero igual, ¿ya? Vayan investigando todo lo que encuentran dentro de nuestro material, ¿ya? Entonces, amigos, nos vemos el día sábado, por favor. Y no se olviden, en esta carpetita Quechua Sureño Minedu 2025 va a estar todos los materiales de hoy día, de la clase pasada, todas las actividades va a estar en esta carpetita. También va a estar las clases grabadas en esta carpeta. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Con eso creo que llegamos y me despido, pues, estimados. Nos vemos el día sábado, 9 de la noche, y por favor, estudien, ¿ya? Chewan, tu prima. Yo Juan, tu pananchikama. Tupananchis kama. Gracias, maestro. Tupananchikama. Tu pananchikama. Tupananchis Tu kama. pananchikama. Mincha Tupananchis kama. Tu pananchikama. Tu pananchikama.